sin descanso a su bien consagrar, consagrar, consagrar. De la paz en la dicha suprema, siempre noble, soñó el Salvador. Fue obtenerla su eterno problema, conservarla es su gloria mayor. Y con fe inquebrantable el camino del progreso se afana en seguir, por llenar su grandioso destino, conquistarse un feliz porvenir. Le protege una férrea barrera contra el choque del ruin deslealtad. Desde el día en que su alta bandera con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. No estás solo, unidos saldremos adelante. En cualquier parte del mundo que te encuentres, Tu país te lo vamos a cuidar. no estás solo. Tu padre y tu familia te acompañan. Aunque estés en la distancia, podemos luchar, unidos como hermanos de verdad. Un salvadoreño no se va a rendir jamás. Los salvadoreños siempre vamos a luchar. Nos une la familia, la esperanza y el amor por El Salvador. Un salvadoreño no se va a rendir jamás. Los salvadoreños siempre vamos a luchar. Nos une la familia, la esperanza y el amor por El Salvador. El Salvador no se rinde jamás. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador.
Así somos. El siguiente programa es clasificación C para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador. En el lunes 30 de noviembre le damos la más cordial bienvenida a su Noticiero El Salvador. Buenos días, Kenia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un bonito fin de semana y que estén con todas las energías para iniciar este lunes 30 de noviembre de 2020. El último día de este mes se nos va, ¿no? Gracias, tenemos bastante información que compartir, así que iniciamos de inmediato con nuestros titulares. En las últimas horas, la Policía Nacional Civil captura a 3 sujetos por tráfico de personas. Incrementan las protestas contra alcalde Mason por violación a derechos. Fosalud continúa inspecciones en comercios para el cumplimiento de medidas de bioseguridad. Se superan los 62 millones de casos por COVID-19 en el mundo. Muy bien, a esta hora de la mañana iniciamos comentándole cuál es la portada de diario El Salvador. Y ahí lo tiene en pantalla. Subirán el salario a 28,000 policías. Es el nuevo presupuesto que incluye aumento de $100 para cada agente. Una noticia pues bastante positiva para los policías. También otros temas de interés que puede encontrar en diario El Salvador es la Cancillería y el MPA impulsan proyecto para las familias de los retornados. Verifican las medidas de bioseguridad en centros nocturnos y también pues la actividad deportiva que no puede faltar para todos aquellos amantes del fútbol. Así que ya lo sabe, esto y muchas otras notas de interés se las puede encontrar en diario El Salvador a 25 centavos. Y vamos a compartir con ustedes las últimas actualizaciones de cifras del COVID-19 en nuestro país. Vamos a compartir con ustedes lo que tiene la página web que nos brinda los datos, por ejemplo, de casos confirmados. 38,405 casos confirmados hasta la fecha. Casos recuperados, 35,078. Casos fallecidos, continuamos subiendo esta cifra que no deberíamos subir, 1,114 lamentablemente. Casos activos, 2,203. Casos locales han sido 35,110, casos importados 117, importados varados 3,178. Y las pruebas realizadas de COVID-19 hasta la fecha son 542,757. Y casos sospechosos, las autoridades están manejando hasta el momento 3,497. Así están las estadísticas de COVID-19 y hay que cuidarnos para no ser parte de ellas. Y siempre en el mismo tema, este domingo se realizaron 300 pruebas PCR en el municipio de Jerusalén del departamento de La Paz. En este municipio se reportan a la fecha solamente 14 contagios. Sin embargo, las autoridades han señalado la importancia de detectar a tiempo la presencia del virus y evitar así contagios masivos. La población se muestra satisfecha por las acciones de salud. Gracias por traer hasta este lugar la cabina, porque es de mucha ayuda saber que tenemos o no tenemos el virus. Contenta, feliz, porque yo desde días quería que me hicieran esta prueba. Por cualquier cosa, vea. Le doy gracias al presidente también por tener todo eso, de darnos esa ayuda, pues, porque es una ayuda. Si nosotros vamos y queremos hacernos eso y lo pagamos, pues no tenemos recursos, ¿verdad?, para todo eso. Y las medidas sanitarias no siempre se cumplen en los bares y centros nocturnos. Ante esta situación, personal de salud realizó una verificación en esos establecimientos.
Durante el fin de semana, inspectores de Fosalud visitaron diversos comercios nocturnos para constatar la aplicación de medidas sanitarias a fin de reducir contagios de COVID-19. Una de las disposiciones que menos se cumple en estos establecimientos es el distanciamiento físico. Los establecimientos que visitamos, lo que encontramos con respecto a COVID es que no se está respetando el distanciamiento entre mesas. Entonces no hay distanciamiento, no se está respetando. La recomendación obviamente es a que el establecimiento asuma esa responsabilidad. Además, verificaron el cumplimiento de la ley para el control de tabaco, la cual prohíbe que las personas fumen en lugares públicos. Que no haya comercio ilegal de productos del tabaco en este tipo de establecimientos, que no se consuma o fume tabaco, ya que estos, de acuerdo al artículo 6 de la ley para el control del tabaco, entonces son establecimientos libres de humo. Entonces verificamos que no se comercialice tabaco. Para quienes infrinjan las disposiciones, Fosalud extiende un reporte especificando las fallas en el protocolo y recomendando a los comercios cumplir con lo establecido en la ley para cuidar de la salud de sus clientes. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y cambiamos una vez más de tema. Empleados y vendedores por cuenta propia de San Salvador protestaron contra el alcalde Ernesto Mason, a quien exigen cumpla con el pago de retenciones de cientos de personas. También los manifestantes dieron un ultimátum al edil para que antes de que termine el año cancele la deuda y normalice el servicio de recolección de basura. De que no ha pagado don Mason, no ha pagado el alcalde y no podemos ir a pasar consulta. Por la falta de pago de las retenciones laborales, empleados de la Alcaldía de San Salvador no pueden tener acceso a una consulta en el Seguro Social, poniendo en riesgo su salud. El problema tiene más de 8 meses sin lograr una salida viable a los miles de trabajadores municipales. Que nos pague, porque nosotros tenemos familias también, tenemos hijos y lo poquito que ganamos el banco nos absorbe. Nosotros necesitamos ese dinero. ¿Qué ha hecho con nuestro dinero? Las deudas de Ernesto Mason se extienden a la ciudadanía. El mes de noviembre finaliza con grandes promontorios de basura en las calles de la capital. La situación afecta a transeúntes, vendedores y a todo el que visita el centro histórico. Nos afecta grandemente más que todo pues porque por la acumulación que hay, por el mal olor, uno, y lo siguiente es que tenemos venta de verduras, de frutas, comedores, y el mal olor pues se siente en todos los lugares. Los montones de basuras que ahí se hacen diariamente, sí. Y a veces lo yuca es que pasan semanas ahí o días o semanas ahí la basura y eso ahí parece una montaña. Ambas situaciones ya fueron denunciadas por los afectados. En represalia, según los vendedores, el alcalde tuvo incidencia en la captura de 21 comerciantes por cuenta propia, detenciones ocurridas la semana anterior, que sus compañeros señalan como un revanchismo político. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y pasamos a otros temas. Los comerciantes de productos alusivos a la Navidad este año tienen una nueva ubicación. Los espacios fueron facilitados por el Ministerio de Obras Públicas. En la siguiente nota le contamos más detalles. Flor Marina González tiene 65 años de vender nacimientos en el centro de San Salvador. La comercialización de estos productos navideños le permitió sacar adelante a sus 5 hijos. Este año le preocupaba la ubicación de su puesto, pues representantes de la Alcaldía de San Salvador intentaron brindarle un espacio en la 4ª calle Poniente. Estábamos nosotros en el Parque Bolívar, vino él, lo sacaron del Parque Bolívar, él tenía la obligación, porque el pueblo lo había elegido como personas responsables que iban a solucionar cualquier problema que tuviéramos. No me consideraba que fuéramos dignas de estar en esa parte que le dicen el hoyo. Mediante gestiones del Ministerio de Obras Públicas, Trabajo y Viceministerio de Transporte, los vendedores fueron instalados en la calle Arce, frente a una universidad privada, un punto que les permitirá ser visitados por más salvadoreños. Con ellos tuvimos que andar hablando y buscando cuál era la solución para nosotros. Sí nos costó, luchamos. Pero ahora vemos la victoria. Primeramente le damos gracias a Dios porque les tocó el corazón a ellos. Acá se comercializa todo artículo que necesite para decorar su casa con el ambiente de las fiestas.
luces, árboles, nacimientos y más, puede encontrarlos a precios accesibles. Hay de $5, de $3. Por ejemplo, este nacimiento solo así en la casita vale $3. $3. Así con la casita vale 5. Ya el nacimiento ya arreglado. Las luces se mantienen el precio del año pasado. Está a 5, a 6, dependiendo los focos que tengan. Aunque solo tienen 2 semanas de instalados en el lugar, la cantidad de clientes sube de a poco. Las familias siempre buscan estos artículos para continuar con la tradición. Como no queremos comprar lo mismo repetido que tenemos, entonces queremos tener cosas distintas. Mire, ya es una tradición en su familia, me imagino. Así es, sí. ¿Qué es lo que pone? ¿Qué incluye? Mire, yo al nacido le pongo de todo. El árbol, los muñequitos, el niño Dios. Y todo eso, pues las lucitas. Las expectativas de los vendedores son grandes. Esperan que a pesar de la crisis por la pandemia de coronavirus, sus ingresos sean lo suficientes para cumplir con los compromisos y llevar el sustento hacia sus hogares. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y por otro lado, la Dirección Nacional de Medicamentos advirtió sobre la presencia de una bacteria que genera erupciones en la piel y que estaría presente en un lote de las toallitas húmedas Huggies comercializadas en nuestro país por Kimberly Clark. Ya se iniciaron los procedimientos para sacar del mercado el producto contaminado. Se recomienda a la población notificar y no utilizar las toallitas con fecha de fabricación entre el 27 de marzo al 28 de julio del 2020. Y preste mucha atención a la siguiente información si usted reside en el Gran San Salvador, ya que ANDA anuncia suspensión del servicio para este lunes en algunas zonas debido a trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Las Pavas. Es para que usted tome en cuenta esta situación si vive en el Gran San Salvador y pueda almacenar agua, ya que ANDA está anunciando esta suspensión del servicio para este día. Reiteramos la información. ANDA ha definido rutas de abastecimiento de agua para las zonas afectadas. Si usted tiene consultas, puede escribir al WhatsApp 7838-1462. Le repito, 7838-1462 es el número del OSAGUA, por si tiene dudas al respecto. Los trabajos serán realizados en la red eléctrica principal que alimenta y permite el funcionamiento de la planta potabilizadora de Las Pavas. El servicio de agua estará suspendido por 24 horas. Los sectores afectados serán: en San Salvador, desde el centro del municipio hasta la terminal de Oriente, Colonia Vistahermosa, Residencial Holanda, Residencial Alturas de Holanda, Residencial Las Arboledas, Colonia Costa Rica, Comunidad Aragón, Comunidad El Mirador, Colonia Santorini, Colonia Ibu, Colonia Luz, Calle Montserrat, Reparto Los Lincas 1 y 2, Centro Urbano Montserrat, Barrio Lourdes, Barrio San Esteban, Barrio Santa Anita y Barrio San Miguelito. En Mexicanos, la Colonia Dolores, Calle Los Pocitos, Colonia San Rafael 1, 2 y 3. En Apopa, Colonias Popotlán, Nueva Apopa, Ciudad Obrera, Tikal, La Ermita, Casco Urbano y sus alrededores. En Ciudad Delgado, Avenida Paleca y alrededores. En Soyapango, las colonias Montes de San Bartolo, Las Margaritas, El Pepeto, Bosques del Río, Monte Blanco, San José, San Antonio, Bellavista, Prados de Venecia, Los Santos, San Fernando, San Francisco, La Campanera, Plan del Pino y sus alrededores, y en la colonia San Felipe. Tampoco tendrán servicio de agua potable los municipios de Cuscatancingo y San Martín y las colonias San Bartolo y Altavista de Ilopango. ANDA informó que durante se realicen los trabajos de mantenimiento se realizarán rutas de abastecimiento para atender a los pobladores afectados. Para consultas se ha habilitado el número 7838-1462. Estos trabajos buscan mejorar los sistemas dañados que se dejaron en administraciones anteriores. Son las 5 de la mañana con 43 minutos. Vamos en este momento a enlazarnos con nuestro colega Víctor Hernández, quien nos tiene importante información sobre una acción de inspección y conferencia de prensa que se está dando del BMT en este momento. Adelante, Víctor. El salvadoreño, la persona, el héroe que tiene que salir a la calle a asumir esta responsabilidad de bioseguridad, nunca olvidar su mascarilla, mantener ese lavado constante de manos para que podamos ganarle a la enfermedad. Con respecto a la compensación, viceministro, sabemos que la semana pasada los diputados aprobaron
brindarles dinero a los transportistas. ¿Qué opina usted al respecto y qué va a pasar? Bueno, los diputados efectivamente aprobaron un decreto para volver a reactivar la compensación económica. En estos momentos ese decreto está en Casa Presidencial siendo evaluado y será el presidente el que tome la mejor decisión para los salvadoreños. Continuamos con Eliana Leiva de Canal 2. Sí, buenos días, ministro. Solo si nos podría ampliar la información sobre la postura ante la aprobación que realizaron los diputados de la Asamblea Legislativa siempre en el tema de la compensación. Bueno, le reitero lo que acabo de mencionar. Sí se realizó esta aprobación el día jueves. En este momento ya está en Casa Presidencial para ser analizada la postura que desde el gobierno se tomará y se analizará y se tomará la decisión que sea más conveniente para todo el pueblo salvadoreño. Finalizamos las declaraciones. Muchas gracias, viceministro. Bueno, esas son parte de las declaraciones que ha brindado el viceministro de Transporte. Ha hablado sobre la situación acá. Más de 5.000 sanciones son las que se han impuesto hasta la fecha, desde el 24 de agosto que comenzó a la reapertura, y hasta la fecha se han impuesto más de 5.000 sanciones o multas a los transportistas que no han respetado las medidas de bioseguridad, entre otras acciones también que han sancionado las autoridades del Viceministerio de Transporte y de Obras Públicas. También ha hablado sobre la situación del decreto que la semana pasada habrían aprobado los diputados para continuar con la compensación. Dice el viceministro que se encuentra en Casa Presidencial ese decreto y que está siendo evaluado. Eso es parte de las declaraciones que ha brindado las autoridades de gobierno en este momento, acá donde se realiza la verificación y cumplimiento de las normas de bioseguridad en el transporte colectivo. Vuelvo con ustedes al set principal. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por esta importante información, y las medidas preventivas siempre hemos de tomarlas en cuenta. Así es, en casa, en el transporte colectivo, siempre hay que cuidarnos. Permítanos hacer una pausa para importantes mensajes, ya volvemos. Años han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador. Conoce el otro lado de la historia. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Noticiero El Salvador. Gracias por estar en nuestra sintonía a esta hora de la mañana. También a todos los que nos escuchan a través de Radio El Salvador 96.9. Continuamos con más información. Este fin de semana, el equipo ad hoc que estudia las reformas a la Constitución llevó a cabo la primera reunión de las 4 mesas que se encargarán de sistematizar las miles de propuestas recibidas sobre posibles cambios a la Carta Magna. En tan solo 2 semanas, el equipo ad hoc ha recibido más de 2.000 propuestas para reformar la Constitución. El interés en participar en la consulta ciudadana ha sido mostrado por salvadoreños residentes en 18 países. Hemos convocado al pueblo y la respuesta del pueblo ha sido no solo espontánea y generosa, sino hasta cierto punto masiva. El llamado a integrar las mesas se extendió a las autoridades y estudiantes de Derecho de las universidades a nivel nacional. También participan otros sectores de la sociedad civil. Exfuncionarios de gobierno, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia,
funcionarios de algunos ministerios como de la Cancillería, por ejemplo, y eso nos da ese balance. Tenemos de sociedad civil, del movimiento sindical, abogados vinculados al sector laboral. Este esfuerzo por reformar la Constitución salvadoreña ha sido encomendado por el presidente Nayib Bukele para que la norma fundamental del Estado sea coherente a las necesidades actuales del país. Hablemos de temas de seguridad. La PNC reportó la captura de José Salvador Lobo, acusado del delito de tráfico de personas en modalidad de explotación sexual. Esto ocurrió en el municipio del Tránsito, en San Miguel. Y también las autoridades detuvieron a otra persona, Luis Enrique Ramírez, que será procesado por el delito de tráfico ilícito de drogas en el municipio de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán. Estaba transportando una porción grande de marihuana, mientras que otros 2 sujetos serán acusados por el delito de tráfico de personas en San Francisco Menéndez, en Ahuachapán. Uno de ellos es de nacionalidad mexicana y la detención se realizó en la frontera La Achadura, donde se le incautó teléfonos celulares y dinero en efectivo. Y más de 700 reos fueron presentados por las autoridades. Se trata de un resultado sin precedentes, pues las detenciones se realizaron en solo una semana y son parte de las acciones enmarcadas en el Plan Control Territorial. Veamos. Se trata de la mayor cantidad de capturas hechas en menos de 7 días por la Policía Nacional Civil. 762 personas fueron detenidas por los delitos de homicidio, extorsión y otros. La mayoría pertenecen a estructuras criminales. La pandilla MS con 354 pandilleros, la estructura 18 revolucionario, la 18 sureños con 256 pandilleros y otros 31, y no pandilleros 119. Con las detenciones, la policía también ha logrado la resolución de 2 masacres. Estamos resolviendo el caso del quíntuple homicidio que se ejecutó en San Julián, asimismo también el quíntuple asesinato en Izalco. Las acciones son parte del Plan Control Territorial, mediante el cual se han logrado reducir los homicidios y salvado la vida de miles de salvadoreños. Hayamos reducido en un 46.5% los homicidios, teniendo un promedio anual histórico de 3.6. En estos 17 meses hemos salvado 4.200 vidas. La operatividad también ha reflejado 3 grandes golpes al narcotráfico. A la fecha, las instituciones de seguridad han logrado decomisar 2.809 kilogramos de diferentes tipos de droga, valorados en $47.9 millones. Los operativos continuarán en las próximas semanas para llevar tranquilidad y seguridad a las familias salvadoreñas durante la época de Navidad y fin de año. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Seguridad y Justicia, en lo que va de la gestión del presidente Nayib Bukele, se contabilizan 34 días sin homicidios. Y de enero a la fecha se registra una reducción de 46.5% de homicidios, una disminución de 37.8% de las extorsiones, además 44.7% menos de feminicidios y una reducción del 37% de las personas desaparecidas. Son cifras positivas gracias a la ejecución del Plan Control Territorial. Y la Fiscalía General de la República presentó solicitud de imposición de medidas contra 90 imputados por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, extorsión, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Las capturas fueron ejecutadas con el apoyo de la Policía Nacional Civil. Específicamente detenidos ahorita pues son 67 personas y las otras personas han sido intimadas en los diferentes centros penales, bartolinas policiales y otros centros de detención. En este momento se le van a imputar en su totalidad
29 proposiciones y conspiraciones de homicidio, 30 extorsiones agravadas en su modalidad continuada, y en los delitos de extorsiones son aproximadamente 40 víctimas las que han sido extorsionadas. Son las 5 de la mañana con 54 minutos y en este lunes están dando inspecciones en las unidades del transporte colectivo en varios puntos de la capital. Hay uno más en la Plaza Salvador del Mundo, Kenia. Así es, ahí se encuentra Tatiana. Un gusto saludarte en este inicio de semana. Muchas gracias, compañeras, y efectivamente, como ustedes ya lo señalaban, se está haciendo una verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en la zona de la Plaza Divino Salvador del Mundo. Hasta este lugar ya se hizo presente el ministro de Salud, Francisco Alaví, quien estará verificando el cumplimiento de estas medidas para reducir los contagios de COVID-19. Sabemos que las unidades del transporte colectivo son uno de los lugares donde más aglomeración se genera de salvadoreños y es por ello importante que se cumplan las medidas como el distanciamiento físico, aunque lamentablemente en algunos casos esto no ha sido posible. Por eso se ha hecho presente el ministro de Salud y también personal del Viceministerio de Transporte a este sector para verificar el cumplimiento de las medidas. En breves instantes estaremos escuchando ya las declaraciones del ministro de Salud, Francisco Alaví, quien se referirá ante la prensa. Escuchemos. Sí, continuamos todas las jornadas y las estrategias que se han venido realizando en el transcurso del tiempo con relación a la pandemia. Desde un inicio hemos establecido que la verificación, el cumplimiento de los protocolos debe dársele continuidad y parte de esa continuidad la ha venido realizando la población salvadoreña y también el personal que está a cargo de las diferentes instituciones de gobierno. Es por eso que si ustedes han verificado este fin de semana y en conjunto con todos estos últimos días, se le ha estado dando la continuidad, verificando que se cumplan los protocolos de bioseguridad tanto en bares como en discotecas. También hemos estado realizando los controles del cumplimiento de todos los protocolos en los diferentes medios de transporte, con lo cual nos estamos asegurando de que esa transmisión de persona a persona se siga limitando por el bienestar de la población salvadoreña. Vamos a continuar realizando todo lo necesario para que las actividades y los protocolos de bioseguridad que con el tiempo se han venido formulando no se relajen, no se bajen las medidas y se cumplan a totalidad para garantizar a la población salvadoreña limitar la transmisión de persona a persona. Luis Muñoz. Buenos días, ministro. En este caso, hemos visto que hay varias unidades que están siempre transitando con sobrecarga. En este caso, ¿cuál es el procedimiento que se está desarrollando? Sí, en el caso de las unidades que incumplan la cantidad de pasajeros o que tengan una sobrecarga, ya existen modalidades en las cuales el Viceministerio de Transporte aplica las sanciones correspondientes. Es una parte fundamental comprender que esto es una responsabilidad de todos los salvadoreños y por supuesto de todos los sectores. En ese sentido, cada una de las áreas sabe que tiene que cumplir esos protocolos de bioseguridad y las correspondientes acciones van a ser tomadas por parte del Viceministerio de Transporte. Nosotros le pedimos a la población salvadoreña que cumpla con las medidas, que no relaje las medidas, que no baje la guardia y sobre todo que en esta enfermedad debemos de unirnos y continuar desde un inicio, continuar como desde un inicio se vinieron realizando todos estos mecanismos para que garanticemos la buena evolución ante la pandemia. Gerardo Octavo. Sí, las organizaciones internacionales son los encargados de poder hacer todo el análisis. Debemos recordar que en este momento ninguna
de las vacunas de las cuales se están en fase 3, todavía tienen los permisos de comercialización porque están terminando la fase 3. Ahora, es muy importante analizar críticamente la información que se brinda a través de las personas, en este caso del CEO de AstraZeneca, en el cual en una entrevista a un medio conocido, Bloomberg, mencionaba el hecho de que la vacuna de AstraZeneca ya demostró ser efectiva, ya demostró alcanzar esa efectividad arriba del 90%, pero se necesita validar esta información y eso precisamente es lo que están realizando, incrementándole un brazo al estudio de investigación que vienen realizando. Es por eso que yo le pido a la población salvadoreña que tengamos por este momento la confianza que se está haciendo por parte del gobierno todo lo necesario para poner a disposición precisamente la vacuna y generar esa inmunidad, pero también debemos comprender que son estudios que están en fase 3 y precisamente que al completar esta fase se va a poder obtener los permisos correspondientes por los organismos que son los encargados, en este caso la FDA y también la EMA. La última pregunta, Enrique. Ministro, buenos días. Usted mencionaba de que este tipo de verificaciones se ha realizado en bares, discotecas, parte de las paradas de autobuses. ¿Cuáles son los hallazgos que se han encontrado y sobre todo teniendo en cuenta que en estos lugares ya no se respete el social, no hay uso de todas estas medidas de bioseguridad? Sí, hemos verificado que se está cumpliendo con las medidas básicas en los establecimientos, con los sitios de entrada, el tener alcohol gel, el dar recomendaciones generales. Pero sí estamos observando también que lo que disminuiría la posibilidad, que lo que limitaría esa transmisión en gran medida, pues sería disminuir la afluencia a este tipo de lugares. Y eso es una responsabilidad de los salvadoreños. En ese sentido, nosotros podemos seguir recomendando todo lo necesario para disminuir la posibilidad de transmisión y con ende disminuir la posibilidad de que alguien de la familia de estos salvadoreños que asisten pudiera llegar a desarrollar la enfermedad y, por supuesto, pudiera llegar a desarrollar una complicación de la enfermedad, pero necesitamos el apoyo de la población salvadoreña. Las unidades de transporte público siguen cumpliendo los protocolos, pero también debemos comprender y ser responsables que aunque en este momento la cantidad de casos se ha mantenido en una estabilidad, no debe de ser un punto en el cual nos haga tomar la decisión de relajar las medidas. Vamos a continuar con todas estas verificaciones, no solo en el transporte público, no solo en los bares, discotecas, sino que también en restaurantes, en sitios en los cuales hay turismo y de esta manera lo que buscamos es limitar el crecimiento o la posible transmisión de persona a persona. Todas estas estrategias tienen un solo objetivo, que la mayor cantidad de vidas salvadoreñas se salve en el contexto de la pandemia y por supuesto se integren a todas las demás acciones que se vienen realizando. Gracias, compañeros. Teníamos ahí parte de las declaraciones que ya brindaba el ministro de Salud, Francisco Alaví, en torno a esta verificación al interior de las unidades del transporte colectivo. Él ha dicho una afirmación bastante interesante y es que es una responsabilidad individual de cada uno de los salvadoreños el cumplir con las medidas de bioseguridad tanto en las unidades del transporte colectivo como en los lugares públicos a los que se esté desplazando o pues que esté conviviendo cada uno de los salvadoreños. Hemos visto, al menos en este sector donde nos encontramos, que hay grandes aglomeraciones en algunas unidades, pero también es importante destacar que el gobierno no tiene herramientas legales para hacer manejo o un mejor manejo de la pandemia y lógicamente tampoco hay una normativa que faculte al gobierno para estar limitando por lo menos la cantidad de personas que se suban a las unidades del transporte colectivo. Este es un tema que durante meses se discutió en la Asamblea Legislativa, pero que lamentablemente hubo bloqueos de parte de los legisladores y por tanto el gobierno no tiene de las herramientas legales. Esta es parte de la información que se encuentra en desarrollo acá en la Alameda Roosevelt, en las cercanías de la Plaza Divino Salvador del Mundo, y con esto retorno la señal a los estudios. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana, por esta información y qué bueno, ¿verdad?, que se esté haciendo este tipo de inspecciones. Definitivamente no debemos de relajarnos. El virus está aquí, está entre nosotros y no se va a ir. Debemos de guardar todas las medidas y evitar el contagio.
Así es, son las 6:04 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y al regresar más noticias. Tenemos un puerto de Acajutla, se hizo otro que era Puerto de la Unión. A partir de una red de puertos, que es lo que nosotros le llamamos al Plan Pacífico, es que logremos aprovechar al máximo nuestras infraestructuras para impactar en el desarrollo local y nacional. El siguiente proyecto que salió a partir de eso fue el Tren del Pacífico. Te puedes conectar a nivel lineal regional, Guatemala, El Salvador, de Honduras, Costa Rica, Panamá, etc. El proyecto del Aeropuerto del Pacífico se planificó que se llevase un poquito más allá de la infraestructura. Empleos enfocados en turismo, empleos enfocados en servicios. Desde que iniciamos este proyecto de país, nos hemos considerado optimistas. Somos fiel creyentes de todo el potencial que tenemos. No dejes de estar viendo hacia adelante con optimismo. Eso jamás. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. Noticiero El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Compartimos más información. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo con firmeza que el aviso penal interpuesto contra el magistrado Roberto Ansora se debe a un indicio de delito por parte del funcionario de la Corte de Cuentas de la República. Esto en respuesta a un comunicado emitido por el ente Contralor. Vea el detalle en la siguiente nota. El pasado viernes, Hacienda interpuso un aviso contra el magistrado presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Ansora, por haber adelantado criterio en una comunicación preliminar de una auditoría sobre los fondos FODES, sin que Hacienda recibiera de forma oficial la notificación. Con esta acción, el magistrado Ansora irrespetó el debido proceso y divulgó información reservada. Sobre esta acusación, la Corte de Cuentas dijo por medio de un comunicado que se trata de una campaña en contra de la institución. El ministro Alejandro Zelaya respondió que el aviso penal no fue en contra de la institución, sino en contra de su magistrado presidente, por utilizar a la Corte de Cuentas para fines personales. No es la primera vez que el funcionario se favorece de su cargo. Meses atrás, filtró información sobre una auditoría en curso al diputado Rodolfo Parker. Las fotos circularon en redes sociales debido a que el hecho sucedió mientras se encontraba instalada una comisión en la Asamblea Legislativa en la que el diputado es miembro. Según el artículo 324 del Código Penal, Ansora podría ser condenado hasta con 6 años de cárcel. Por otra parte, el viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, se refirió al proceso de desafuero que la Asamblea Legislativa ha montado en su contra por no cumplir una orden ilegal que pretendía llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, cuando éste se encontraba cumpliendo compromisos de su función. El viceministro señaló que en ningún momento se prestará a cumplir órdenes ilegales. Que esa orden administrativa no revistió de las formalidades legales y lo vamos a hacer en base a las leyes de la República. Así es que cuando yo me refiero que no cumplimos órdenes ilegales, la Policía Nacional Civil se basa en la Constitución, en las leyes y con estricto apego al respeto de los derechos humanos.
Y hablando siempre de capturas, pero esta vez en un hecho de violencia hacia la mujer que fue denunciado la semana pasada, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, explicó que la captura del miembro de la Junta Electoral Departamental de Arena, César Reyes, se hizo en el marco de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia hacia la Mujer y mediante la solicitud de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El funcionario cuestionó que se busque ver en la captura una intención política, cuando lo que se ha hecho es cumplir la ley que sanciona la violencia hacia las mujeres. La misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos solicitó el apoyo de la Policía Nacional Civil para actuar en el marco de la Constitución y de las mismas leyes para la aprehensión de este joven. Pero eso no lo dicen, eso lo ocultan, evidentemente, porque están en campaña política y están tratando de desprestigiar las actuaciones y el nombre de la Policía Nacional Civil. Y el ministro de la Defensa, Merino Monroy, se refirió a la importancia de aprobar un presupuesto general de la Nación que contempla beneficios en materia social y de seguridad. El presupuesto general de la Nación ha sido formulado para que el engranaje del gobierno obtenga mejores resultados, afirma el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, quien lamenta que en la Asamblea Legislativa el desconocimiento sea la base de la discusión. Cuando gente que desconoce de esto trata de hacerle el presupuesto al ministro de Hacienda a su antojo, obviamente se sale de toda la planificación que se lleva como gobierno. Cuestionó el doble discurso de los diputados respecto a la institución castrense y su negativa en aprobar fondos destinados a dignificar la calidad de vida de los militares. El salario de un soldado, dijo, es de $216. En la interpelación me dijeron que amaban a la Fuerza Armada, que a ellos les preocupaba la Fuerza Armada y que por eso me tenían sentado ahí. Y entonces yo me recuerdo que a uno de ellos les contesté que si amaban a la Fuerza Armada, que por qué no se habían preocupado en entregarle uniformes y todo lo que necesita un miembro de la Fuerza Armada para cumplir su misión. Que se traduce en acciones que limitan la ejecución del Plan Control Territorial. Resultados del Plan Control Territorial, son los que no son tangibles. O sea, usted no puede medir por qué ahora un soldado puede ser más eficiente por la moral que él tenga. Solo puede medir la parte material. Entonces, esas son otras de los factores que influyen en el Plan Control Territorial. Plan que se ha convertido en una exitosa estrategia de seguridad que ha logrado la disminución de los homicidios y delitos, como la extorsión. Y en otras noticias, el municipio de San Luis Talpa contará con 2 centros urbanos de bienestar y oportunidades, mejor conocidos como cubos. El proyecto será financiado con fondos propios, debido a que la Asamblea tiene retenidos varios préstamos que eran para cubrir esas necesidades. El director de construcción de Tejido Social, Carlos Marroquín, anunció este día la construcción de 2 cubos que beneficiarán a más de 1,000 jóvenes residentes del municipio de San Luis Talpa. Y estamos anunciando uno de nuestros proyectos emblemáticos de la fase 2 del Plan de Control Territorial, que son los cubos, los centros urbanos de bienestar y oportunidades, que no podíamos dejar a San Luis Talpa sin un cubo. O sea, San Luis Talpa se está transformando de forma positiva y lo que estos cubos vienen es nada más a fortalecer. La inversión de este proyecto supera el $500,000 que incluye el edificio y equipamiento del área lúdica, centro de cómputo, área de videojuegos y el salón de usos múltiples. Estos proyectos permitirán generar oportunidades de desarrollo en los jóvenes y así alejarlos de la delincuencia. En este compromiso y en esta buena alianza que estamos creando con la municipalidad, vamos a apostarle a esto para que los chicos no se vayan del municipio, para que los chicos no tomen malas decisiones, sino que al contrario, puedan irse sumando a este tipo de proyectos para que sus vidas sean transformadas. Además de los cubos a construirse en San Luis Talpa, el gobierno tiene programada la edificación de más centros urbanos en diferentes zonas del país, a pesar que los bloqueos de fondos de parte de la Asamblea Legislativa se mantienen. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y el ministro Francis Merino Monroy se reunió con veteranos de guerra de la Fuerza Armada de diferentes zonas del país en la Casa del Veterano en Santa Tecla. En el evento se entregaron más de 250 paquetes alimentarios. Gracias a Dios y a ellos que siquiera se han acordado de nosotros.
porque nosotros hemos estado 30 años abandonados. Los paquetes lo que vienen a resolver también una parte de la necesidad del sector de los veteranos de la Fuerza Armada y son bienvenidos, ¿verdad? Eso no viene a crear negatividad, sino lo que viene a crear son condiciones de buenas relaciones entre alto mando de la Fuerza Armada y el sector de veteranos. Y a las 6:14 de la mañana hacemos una nueva pausa, pero al regresar más noticias, no nos cambie. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Internacionales. Tenemos más información que compartir con ustedes. Iniciamos el recorrido internacional. Tras acusaciones sobre un posible fraude en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del pasado 3 de noviembre, Donald Trump solicitó el recuento de votos en ciertos estados del país para encontrar irregularidades. Tras peticiones para el recuento de votos emitidos en las pasadas elecciones presidenciales, el estado de Wisconsin confirma la victoria de Biden con 87 votos, lo que reconfirmó su victoria de 20,000 sobre el presidente Donald Trump. La campaña de Trump pagó $3 millones por el recuento de los 800,000 votos en las dos áreas más demócratas del estado, en la ciudad de Milwaukee y en Madison, con la esperanza de cambiar a su favor los 10 puntos electorales que reclamó Biden. Sin embargo, Wisconsin se convirtió en el último estado en el que Trump no ha logrado anular la votación del 3 de noviembre a favor de su rival demócrata. Está previsto que Joe Biden sea investido como el presidente número 46 el próximo 20 de enero. Semanas atrás nombró a sus primeros nominados al gabinete y planea anunciar en los próximos días los nombres de los funcionarios que serán claves en la economía del país. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. En más noticias internacionales, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que reabrirá las escuelas primarias a partir del 7 de diciembre. Esta noticia se da en medio del aumento de casos de coronavirus. Muchos padres de familia no apoyan la decisión y se mantienen cautelosos ante el aumento en los casos positivos de COVID-19 en el país norteamericano. Hasta ahora las clases presenciales solo fueron opción 2 o 3 veces por semana. Las clases para estudiantes que no están en primaria ni tienen necesidades especiales seguirán siendo en línea. Y mientras tanto, el coronavirus continúa extendiéndose por el mundo y ya ha infectado a más de 62 millones de personas, mientras que la cifra global de decesos alcanza ya los 1.4 millones. El país más afectado es Estados Unidos, con más de 13 millones de contagios y más de 266,000 fallecidos, seguido de India, que supera ya los 9,3 millones de casos. En Europa, Portugal notificó que en las últimas 24 horas se registraron 64 fallecidos por coronavirus y 4.093 nuevos contagios, un leve deceso con respecto a los datos de días anteriores. Sin embargo, se registró un incremento del número de hospitalizados estables y en cuidados intensivos, mientras que el primer ministro de Croacia se encuentra en cuarentena domiciliaria después que su esposa dio positivo. En Latinoamérica, Brasil rebasa los 6 millones de diagnosticados y acumula más de 172,000 decesos. En Centroamérica, Panamá vive un repunte por la enfermedad. Autoridades han tenido que utilizar hoteles para que funcionen como hospitales.
Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Mientras tanto, en América Latina, países como Bolivia anunciaron que se implementarán medidas para lograr una reanudación completa de las actividades deportivas, culturales y políticas suspendidas desde marzo a causa del coronavirus. Estas acciones estarán coordinadas con las regiones y municipios para la aplicación de protocolos de bioseguridad a fin de prevenir una segunda ola de contagios cuya probable ocurrencia se estima para el primer trimestre del próximo año. Se espera que para entonces el país pueda haber iniciado una campaña masiva de vacunación. Informe del clima. Y vamos a compartir con ustedes información del clima porque muchos se están preguntando qué va a ocurrir en las próximas horas. Y le comento que estamos esperando la influencia de un frente frío desde la costa este de Estados Unidos hasta Honduras. Y además vientos nortes, sobre todo en zonas montañosas, según información del Ministerio de Medio Ambiente. Y para entrar un poco más en detalle, le comento que las condiciones actuales nos indican que el cielo se presenta de despejado a poco nublado. Y en horas cercanas al mediodía se prevé chubascos aislados de débiles a moderados en la franja norte y cordillera volcánica del país. El confort térmico se percibirá cálido con temperaturas entre 29 y 30 grados centígrados en el centro y occidente y de 30 a 32 grados centígrados en la zona oriental. Y el viento estará del noreste con velocidades entre 10 a 20 kilómetros por hora. Pero le invitamos a mantenerse siempre pendiente de los medios oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, su cuenta en Twitter, para que conozca los datos sobre este frente frío que se espera desde la costa este de Estados Unidos hasta Honduras y vientos norte, sobre todo en las zonas montañosas. Y nuevamente vamos a hacer enlace con Víctor Hernández para que nos comente cómo está el tráfico a las 6 de la mañana con 21 minutos sobre la zona de la Basílica de Guadalupe. Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente, compañeras, en el estudio. Estamos precisamente donde tú lo has mencionado, acá en la Ceiba de Guadalupe. Acá hay bastante movimiento, sobre todo de personas, para poder abordar las diferentes unidades del transporte público. Vamos a tratar de movernos un poco y pedirle a nuestro camarógrafo a ver hasta dónde nos llega el cable y para mostrarles cómo está el tráfico vehicular aquí en la zona. Como ustedes lo están viendo, está bastante fluido, por lo menos en este punto donde nosotros nos encontramos, que es a la altura de la Ceiba de Guadalupe, sin mayores problemas para poder transitar tanto las personas que se dirigen al Boulevard Los Próceres o los que suben hacia Santa Tecla. Así que por el momento está bastante fluido acá el tráfico vehicular en este sector para todas aquellas personas que vayan a utilizar esta ruta. Recordar también que estamos acá debido a que las autoridades de gobierno han estado verificando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las unidades del transporte público. Han realizado varias sanciones desde el 24 de agosto hasta la fecha, producto que muchas no están cumpliendo esas medidas u otras están aumentando el precio del pasaje. Este es el reporte que nosotros tenemos desde la Ceiba de Guadalupe, compañeras. Bien, muchas gracias, Víctor, por la información que compartes desde la zona de la Ceiba. Ya veíamos el tráfico vehicular bastante fluido y también las autoridades verificando que se cumplan las medidas, Kenia. Así es, todas las medidas de bioseguridad. Así es la información sobre el tráfico a esta hora de la mañana, pero tenemos más para compartir con ustedes. Así es, nuestra cápsula de cultura. Le contamos lo que ha pasado en las últimas horas. Pese a las dificultades provocadas por la pandemia, la Orquesta Sinfónica Nacional está por concluir exitosamente su breve temporada de conciertos 2020, bajo el director Martín Corleto. Los conciertos tendrán lugar a partir de la próxima semana. Que son el 2 de diciembre con música de Antonín Dvořák. Vamos a presentar 2 serenatas, la de vientos y la de cuerdas. La siguiente semana, el 9 de diciembre, vamos a presentar música de Piotr Ilich Tchaikovsky, su famosísima serenata en este magnífico espacio. También realizará su tradicional concierto navideño este 11 de diciembre, donde interpretará un variado repertorio de villancicos y música de corte barroco con el acompañamiento de artistas invitados. Una pieza muy especial que es el concierto para la noche de Navidad de Arcangelo Corelli. Esto lo vamos a combinar con piezas de Jorge Federico Händel,
números del Mesías, del famosísimo Mesías. Vamos a tener también nuestros tradicionales villancicos y celebrará el nacimiento del compositor alemán Ludwig van Beethoven con el especial concierto los días 16 y 17 de diciembre en los Teatros Nacionales de San Salvador y Santa Ana, respectivamente. Sin embargo, para 2021 proyecta diversificar su repertorio musical y celebrar el bicentenario de Independencia Patria con un emotivo concierto que recorrerá música de compositores nacionales y centroamericanos. Para acercar a nuestra gente al repertorio de valses nacional, ¿verdad? También queremos hacer el rescate de la obra de Esteban Cervellón, un gran compositor salvadoreño, y presentando su suite retrospectiva. La orquesta también prevé realizar ensambles con compañías de danza y el coro nacional para atraer a más público que guste de esta rama musical. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Deportes. Y es justo el momento de conocer qué es lo que ha pasado en el mundo deportivo a través del siguiente resumen con Edgar Flores. Se disputó la jornada número 3 de la fase 2 del torneo Apertura 2020 en la primera división. E iba a iniciar Club Deportivo Águila recibiendo la visita en el Juan Francisco Barraza del actual campeón nacional Alianza Fútbol Club. Lo iba a derrotar por la mínima 1-0, quitando el invicto al conjunto albo. El único gol del encuentro para los aguiluchos lo marcaría el ariete Marlon da Silva al minuto 85, después de cerrar un centro con un disparo de derecha sin nada que hacer para el portero Paquidermo. Y en otros resultados que nos dejó la fecha, Jocoro empató 0-0 ante Sonsonate, Atlético Marte empató 1-1 ante Isidro Metapán, Santa Tecla cayó derrotado 2-1 ante Municipal Limeño, el Once Deportivo le propinó un 4-2 a Club Deportivo FAS y Luis Ángel Firpo empató 0-0 ante Chalatenango. Las posiciones al finalizar 3 jornadas en el Grupo A: Club Deportivo Águila líder con 7 puntos, segundo lugar Alianza Fútbol Club con 6 puntos, tercero Sonsonate con 3 puntos, cuarto Isidro Metapán con 2 puntos, quinto Atlético Marte con 2 puntos y sexto Jocoro también con 2 puntos. En el Grupo B, el líder Municipal Limeño con 7 puntos, segundo lugar Once Deportivo con 6 puntos, tercero Club Deportivo FAS con 4 puntos, cuarto Chalatenango con 3 puntos, quinto Luis Ángel Firpo con 2 puntos y en el fondo de la tabla en sexto lugar Santa Tecla con un tan solo punto. Las olas de la Bocana en la playa El Tunco sirvieron de escenario perfecto para el desarrollo de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Surf, la cual en categoría Open fue dominada por Porfirio Miranda y Catherine Díaz, y además sirvió a los participantes como fogueo para el Surf City Alas Pro 4 estrellas. Para el próximo fin de semana se disputará la última fecha del Campeonato Nacional. Y Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett finalmente ingresarán al Salón de la Fama del Básquetbol en mayo del 2021. La NBA comunicó este sábado que el fin de semana del Salón de la Fama, que debía haber tenido lugar en Springfield, Massachusetts en agosto, se llevará a cabo del 13 al 15 de mayo del próximo año. Informó para Noticiero El Salvador, Edgar Flores. Muy bien, así nuestro resumen deportivo. A las 6 de la mañana con 27 minutos vamos a compartir información con ustedes de otro punto donde las autoridades están realizando las inspecciones. La Secretaría de Prensa de la Presidencia informa: el gobierno del presidente Nayib Bukele no se detiene en su objetivo de salvaguardar la vida de la población. Esta mañana se verifica la implementación de normas de bioseguridad en el transporte público a la altura de Las Delicias en Santa Tecla. Es otro punto donde se han ubicado las autoridades del Viceministerio de Transporte, así como lo veíamos también en la zona de la Ceiba de Guadalupe y además en la Plaza Salvador del Mundo. Son puntos estratégicos bastante frecuentados donde pueden las autoridades verificar a simple vista si las unidades de transporte colectivo están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, por ejemplo, la de no exceder la cantidad de pasajeros que debe llevar cada unidad, el que encuentren alcohol gel y además que estén utilizando mascarillas.
Así es, son zonas de alto tráfico y la verdad es que no necesitaríamos de estas acciones si de verdad asumiéramos el compromiso y fuéramos responsables y acatáramos todas las medidas y las pusiéramos en práctica. Pero bueno, también queremos agradecer antes de finalizar a todos los que nos escuchan a través de Radio El Salvador 96.9 y también a través de nuestras redes sociales que siempre están siguiéndonos. Ahí está 96.9 FM y en nuestras plataformas digitales. Gracias por habernos acompañado. Así iniciamos nosotros la semana, ya último día del mes de noviembre. Gracias por habernos acompañado, pero mañana, 1 de diciembre, regresaremos a las 5:30. Así es, feliz inicio de semana. Noticiero El Salvador.